Llegamos a viernes 28 de febrero de 2025. Hoy es fin de mes y en el país los ecuatorianos nos preparamos para el feriado de carnaval. La información no cesa en este fin de semana, así que de inmediato vamos a conocer los principales titulares para ir desarrollando las noticias a medida que avanza la primera entrega de Ecuador en Contacto. Tras suspensión de derechos políticos, Verónica Abad se pronuncia. Abogado de Leonidas Sisa presenta denuncia por supuesto fraude electoral. Organizaciones sindicales presentarán denuncias en la Organización Internacional del Trabajo. Quédense junto a nosotros y conozcan la información de primera mano. Iniciamos con este tema y tras la decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral de suspender los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad por 2 años, en el marco de la denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género, Abad llegó hasta la Asamblea Nacional, donde se dirigió a los medios de comunicación. Aquí denunció una cortina de humo en su caso para evitar que la población se pregunte realmente por lo importante que ocurre en Ecuador. Vamos en este momento con sus declaraciones. Rolando Goyes nos cuenta, así que adelante. Corape informa. Y el país integra y comentarles que hasta acá, esta gestión documental de la Asamblea Nacional, llegó la vicepresidenta Verónica Abad para hacer la entrega de una documentación en la que se pide fiscalizar precisamente lo que ha sido la decisión de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Ha señalado que interpondrán todas las acciones de ser el caso y que al momento continúa siendo la segunda mandataria del país. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta y de igual forma su abogada Dominique Dávila. Lo que está pasando con la vicepresidenta es la cortina de humo más grande para que usted se deje de preguntar lo verdaderamente importante en el país. Yo como vicepresidenta, yo no puedo dejar de preguntar a pesar de que me han quitado los derechos políticos y han actuado en injusticia. Han actuado sin pruebas y el juez Guillermo Ortega, a quien desde hace rato ya nos referimos, ¿por qué no nos sorprende que hayan hecho esto? Ellos lo hacen sin pruebas, así que ni siquiera nos alarma su forma de proceder, porque ustedes ya saben, el sentido final es que el ordenamiento constitucional de los ecuatorianos no se cumpla, es decir, claramente que él no va a pedir licencia, ¿cierto?, para que se dé el orden constitucional. Pero a mí más me hace ruido que quieran distraer la atención de los ecuatorianos, y por eso llamo la atención a ustedes ecuatorianos, que como yo exijamos respuestas ante lo que sí hay pruebas, como es el caso en este momento millonario de Fuerzas Armadas con los chalecos y los cascos, donde sí hay pruebas y queremos respuestas, y yo exijo respuestas como lo hace cada uno de los ecuatorianos con el caso Sacha, su concesión. Los mismos que nos asisten en justicia ordinaria, así que vamos a usar los que creamos pertinentes. Lo primero es darle lectura a esta ilustrada sentencia que ha emitido el señor juez electoral Guillermo Ortega, en el que necesita de todo nuestro razonamiento jurídico para identificar todas las falacias y los vacíos de motivación que tiene la sentencia. Con eso nosotros vamos a determinar si lo propio es apelar directamente o presentar un recurso de aclaración y ampliación, si es que hay puntos de debate que se discutieron en audiencia que no han sido resueltos.
Y ahí estábamos escuchando a la vicepresidenta Verónica Abad y a su abogada Dominique Dávila en torno a lo que ha sido esta decisión que se conoció del juez del Tribunal Contencioso Electoral, en donde se suspende sus derechos políticos. Además, se ordena el pago de una multa económica y también pedir disculpas públicas a la canciller Gabriela Sommerfeld. Hay que recordar también que esta decisión es de primera instancia, por lo que ha dicho la abogada que apelarán. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otros temas y hoy el abogado Washington Andrade, abogado del ex candidato presidencial Leonidas Issa, presentó una denuncia formal en contra de Diego Tello. Estos señalan por los resultados del exit poll que difundió su empresa la noche del domingo 9 de febrero, día de elecciones. Hecho que, a decir de Andrade, buscaron posicionar un resultado completamente diferente que pudo afectar gravemente la democracia del país. Nicole Mendoza nos comparte detalles de este tema en este instante, así que vamos con ella. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar las declaraciones del abogado Washington Andrade, abogado del ex candidato presidencial Leonidas Issa, acerca de una denuncia a nombre del ex candidato que se presentó en el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Diego Tello, quien es dueño de la empresa Estrategas y que realizó el único exit poll autorizado por el CNE, ya que según lo que señalará a continuación el abogado acerca de esta denuncia, es que existe un supuesto fraude electoral por los resultados que emitió esta empresa. Así que en este momento escucharemos las declaraciones acerca de esta denuncia que se entregó en el TCE. Hemos presentado una denuncia basada en el Código de la Democracia y en la respectiva reglamentación para efectos de que se sancione, luego de cumplir el debido procedimiento, al señor Diego Tello, que fue quien realizó el exit poll en la primera vuelta. Recordarán ustedes la diametral diferencia con los resultados reales. Esto implica la comisión de una infracción electoral gravísima por efectos de ¿qué? De que se trató de posicionar en ese día un resultado completamente diferente. Y en lo que atañe al ingeniero Leonidas Issa, se le asignó un porcentaje en ese exit poll inferior incluso al 1%, por debajo de la candidata González. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta diferencia, porque realmente la diferencia, ya una vez con los resultados conocidos, oficiales, tenemos que más de un 5.5%, entonces hay una diferencia diametral que está por encima del margen de error. Entonces de ahí se evidencia claramente la intencionalidad de posicionar determinados, es decir, números que podían afectar y que pudieron afectar gravemente a la democracia. En tal sentido, vamos a impulsar el proceso y la sanción para esta infracción está tipificada con 2 años de suspensión, de inhabilidad para cumplir estas acciones, pero además la suspensión de los derechos políticos y también una multa pecuniaria bastante alta, ¿no? Así es, ahorita escuchábamos al abogado Washington Andrade, quien acudió en nombre del ex candidato Leonidas Issa hasta el Tribunal Contencioso Electoral para entregar una denuncia en contra de Diego Tello, quien pertenece a la empresa Estrategas y que realizó el único exit poll autorizado por el CNE durante las elecciones del pasado 9 de febrero, y resaltando que esta denuncia es por un supuesto delito de fraude electoral, ya que los resultados que emitió la empresa durante el pasado 9 de febrero resaltaban y declaraba como ganador a Daniel Noboa con el 50,2% de los votos. Sin embargo, escuchábamos este pronunciamiento por parte del abogado señalando que esperan que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y pida también las correspondientes evidencias para poder continuar con esta investigación, y en caso de que no se dé una diligencia por parte del Tribunal Contencioso Electoral, también se pedirá a la Fiscalía que actúe ante este caso. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Avanzamos en esta jornada noticiosa de hoy, viernes 28 de febrero de 2025, gracias a quienes se conectan a este espacio comunitario. Y en otros temas, contarles que desde el 14 de febrero al 31 de marzo de 2025, más de 4,7 millones de animales bovinos y bufalinos serán inmunizados contra la fiebre aftosa a través de la campaña de vacunación que inició el Ministerio de Agricultura junto a Agrocalidad.
Esta enfermedad ocasiona graves pérdidas de producción. En 2015, la Organización Mundial de Sanidad Animal certificó a nuestro país como una zona libre de fiebre aftosa. Para hablar de este tema, de inmediato veamos el reporte que comparte Rolando Goyes. Adelante, Corape informa. Y el país integra y durante 14 años Ecuador está libre de fiebre aftosa, esto debido a las políticas públicos-privadas que se han realizado para hacer frente a esta problemática. Juan Pablo Grijalva, quien es el gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, ha dicho que este trabajo ha sido posible luego que los propios ganaderos tomaran conciencia de la importancia que no se tenga fiebre aftosa en el país, ya que esto posibilita que se abran otros mercados a nivel internacional. Escuchemos lo que señaló. Mire, yo creo que esa es una de las mejores noticias que tenemos como Ecuador. Recordemos que la fiebre aftosa, aparte de ser una enfermedad que merma la producción de carne, de leche, es una enfermedad diplomática, digamos así, porque es una enfermedad que no permite que ingrese mercadería ecuatoriana a otros países. Este momento, con fiebre aftosa, con vacunación todavía, pero libres de fiebre aftosa con vacunación, se nos han abierto muchos mercados. Pero cuando ya tengamos fiebre aftosa sin vacunación, que va a ser muy pronto, ese momento se nos abre el mundo entero para exportar. Es importante anotar el gran trabajo que ha hecho Agrocalidad en esto. Agrocalidad ha logrado manejar un programa de erradicación de fiebre aftosa que no solamente es la vacunación es una parte del programa y ahí trabajamos público-privado totalmente, son los gremios productores los que hacen la vacunación, organizan la vacunación y es el gobierno quien controla que todo se haga bien. Pero Agrocalidad tiene otro trabajo anterior muy fuerte y es el trabajo de la vigilancia epidemiológica. Entonces, cada movimiento de ganado está registrado y ese registro hace que haya una trazabilidad absoluta a nivel nacional para el control epidemiológico de la enfermedad. Entonces, este momento yo creo que estamos en un gran momento para el Ecuador. Debemos aprovechar y fortalecer sobre todo a Agrocalidad. Agrocalidad es quien nos abre las puertas en el mundo entero. En otro de los temas también se ha referido lo que es la problemática de seguridad a nivel de los ganaderos, sobre todo en las provincias fronterizas. Ha hecho un llamado a que los gobiernos, sobre todo a las autoridades, puedan tomar en cuenta esto y se dé seguridad a los ganaderos en torno a lo que es Colombia y Ecuador. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas. Y Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, conversó con nuestra compañera Nicole Mendoza sobre la situación laboral en Ecuador. Aquí dijo que diferentes instancias del Estado han venido impulsando una política agresiva en contra de los derechos de los trabajadores. Erazo aseguró que se mantienen vigilantes frente a estos actos y no descartó movilizaciones. Veamos de inmediato el reporte sobre este tema. Corape informa. Y el país se integra en este momento. Vamos a escuchar a Nelson Erazo, quien es presidente del Frente Popular, acerca de las reuniones que ha mantenido el Frente Unitario de Trabajadores para poder plantear estrategias que fortalezcan las denuncias que han colocado algunos trabajadores en cuanto a la vulneración de derechos y esto también concerniente a la emisión de acuerdos ministeriales que se han dado por parte del Ministerio del Trabajo. Diferentes instancias institucionales del Estado ha venido impulsando una política agresiva en contra de los derechos de los trabajadores, particularmente en el hecho de afectar la libertad sindical y al mismo tiempo la libertad de contratación colectiva. Por otro lado está esta intención, como señalábamos, el tema del desahucio, que afectaría a los trabajadores que han entregado más de 30 años, que han cumplido más de 60 años de edad, es decir, a las personas vulnerables que ya son los jubilados o los que tendrían este derecho a la jubilación. Y esto evidentemente es lo que necesitamos ir enfrentando. Por eso es que el Frente Unitario ha decidido establecer las demandas
de inconstitucionalidad de estos actos. Segundo, hemos planteado el hecho de que es necesario elevar las quejas a la Organización Internacional del Trabajo, tomando en cuenta otro aspecto. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, establece que el Ecuador es el 5º país en el mundo en donde se vulneran los derechos laborales. Han señalado que estamos en el tema de la lista corta, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y que se podría revisar el caso de la vulneración de los derechos de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es necesario ir levantando estas acciones, tanto las demandas de inconstitucionalidad, establecer las quejas a la Organización Internacional del Trabajo, y en ese marco también está el hecho de irnos organizando de mejor manera para retomar la movilización. Así es, en este momento escuchábamos a Nelson Erazo del Frente Popular acerca de las reuniones que ha mantenido el Frente Unitario de Trabajadores para poder plantear lo que serían estrategias que fortalezcan las denuncias que han presentado a algunos trabajadores sobre la vulneración de derechos concerniente a la elaboración o a los acuerdos ministeriales que se han presentado, y esto también en relación a los contratos colectivos. Escuchábamos que estas denuncias llegarán hasta instancias internacionales, es decir, hacia la Organización Internacional del Trabajo, y que también analizarán si posteriormente pueden existir movilizaciones o manifestaciones para poder defender los derechos de los trabajadores. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por compartirnos ese importante tema. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. La hidroenergía es la energía del Ecuador. Más limpia, de mayor rendimiento, más barata. Coca-Codo Sinclair, la mayor central del Ecuador, cubre con su energía a 1 de cada 3 hogares del país. Sinohidro, orgullosa constructora de Coca-Codo Sinclair. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Corape, medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Gracias a quienes nos han acompañado en esta primera entrega de Ecuador en Contacto. Qué gusto que hagan este recorrido noticioso junto a nosotros. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran con ese nombre, Corape Digital TV. Ahí también pueden estar al día de lo que ocurre en el país. En unas horas, amigos y amigas, nos volvemos a encontrar con la ampliación de estas noticias que les hemos presentado y otras que se vayan generando en el día. Un abrazo.